3 puntos y dice literalmente: 1. Se desestima el recurso, se confirma la legalidad del decreto del alcalde del Ayuntamiento de Arrigorriaga de 12 de enero de 2016, aprobando el cuadrante del 2016 de la policía local, con las modificaciones introducidas respecto al calendario del 2015. Se imponen las costas por partes iguales al sindicato ELA y a los policías locales, las 3 personas que actuaron de modo individual, y se ordena el traslado de los autos al Ministerio Fiscal a los efectos que fueren procedentes. Modo de impugnar esta resolución mediante recurso de apelación en ambos efectos por escrito presentado en el juzgado en un plazo de 15 días contados del siguiente a la notificación y previa consignación en la cuenta de depósitos y demás. Bueno, obviamente no es una sentencia firme, como acabamos de decir, tiene una posibilidad de recurso, pero creemos que después del año del litigio y viendo de cómo veníamos y teniendo en cuenta, que creo que es un dato importante, ¿no? que desde luego tampoco ir a un juicio que nosotros creemos que tendría que haberse celebrado y que nos hemos visto empujados por las demandas, por un lado de 3 policías municipales concretos y por otro lado del sindicato ELA, sabiendo y siendo conscientes además, como ya anunciábamos en su momento, que hay otra parte de los policías, y yo diría casi hasta una gran parte, que efectivamente estaba de acuerdo con la legalidad y con la coherencia del cuadrante del año 2016 y que así lo habían mostrado además presentando el cuadrante que se había aprobado en su momento, que el jefe de la policía hace suyo y que finalmente es el que se acaba aceptando como cuadrante del año 2016. ¿Qué prueba de ello? Bueno, en el 2015, como sabéis, el cuadrante que modificamos pues era insostenible, como dice la jueza, y prueba de ello, pues tuvimos que cerrar 5 fines de semana de ese mismo año. Con el cuadrante de 2016, incluso el que hemos hecho para 2017, hoy es el día que no se ha dejado de dar el servicio ni un solo día en año y 10 meses que llevamos de ese nuevo cuadrante. Teniendo en cuenta además que en algunos momentos incluso ese porcentaje de absentismo ha sido superior. Incluso ha habido algún momento que ha sido superior al que ya anunciábamos el año pasado. Y aún así sigue estando disparado, que también superior al 30. Ha habido momentos puntuales, que sí. Ha habido momentos puntuales entre la puesta en marcha de este calendario y eso, y la rueda de prensa que ofrecimos en mayo del año pasado, en el que el absentismo ha tenido picos mayores que los que tuvimos en aquel momento. Y aún así no ha habido ningún cierre del servicio en ningún caso, lo cual prueba que las medidas que se establecieron para solucionar problemas concretos han solucionado esos problemas concretos. También decir que ha bajado el absentismo desde entonces. Por supuesto, ahora ya no estamos en los índices de absentismo que estábamos en aquel momento. Sí, el del 2017 es exactamente igual que el de 2016, con las cadencias de trabajo de diciembre a enero, o sea, sin más, es exactamente igual. Por supuesto, solicitaremos que se tenga en cuenta la sentencia también en 2017, tanto en cuanto, como acaba de decir Asier, el calendario es exactamente igual del 2016 y el 2017, y una vez más volvemos a entender lo mismo que entendíamos antes y lo mismo que decíamos. Una vez más, desde personas individuales concretas en la Policía Municipal y una sección sindical, se acude a los tribunales, en nuestro modo de ver, en algo que está más que claro y que, bueno, a día de hoy, por lo menos, esta sentencia viene a ratificar. Efectivamente, si te han confirmado el recurso, habrá un recurso. No sé lo que pasará, porque nosotros no vamos a ser adivinos, obviamente, pero efectivamente creemos que la sentencia es muy clara. Y la verdad nos sorprendería, pero nos sorprendería porque estamos convencidos de que lo que dice encima es verdad. Y nos sorprendería mucho que en el fallo definitivo había algo que Sí, cambia algo de lo que se está haciendo. Que se separara del camino que se ve en esta. En ningún momento el ayuntamiento le hubiera gustado tener que judicializar esos acuerdos. Y creo que eso está tan claro
como simplemente leer no solo la sentencia, sino la misma rueda de prensa que dimos hace un año. No parece de recibo poner en duda que haya habido un proceso de negociación, no parece de recibo poner en duda la inclusión de los pluses, no parece de recibo... son cosas que aparentemente están claras, que nosotros desde luego tenemos muy claras, y que desde luego lo que no podemos hacer es, ante ataques de este calibre, pues obviamente nos vemos en la necesidad de tener que aportar toda la documentación y de intentar esclarecer pues que todas esas afirmaciones que se hacían y que se siguen haciendo también para ese cuadrante de 2017, pues no son ciertas. Entre los fundamentos de derecho podemos leer, y cito literalmente, la Administración sostuvo y probó que el calendario del 2015 era insostenible, pues no contemplaba el cumplimiento de las 1.592 horas de trabajo establecidas en el artículo 12.2 del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo en adelante ARCT, presentando déficits medios de 106 horas de trabajo menos de las debidas en cada uno de los agentes, lo que suponía 13 días menos de trabajo al año en cada uno de los agentes, y dichos déficits derivaron en la necesidad que tuvieran que presentarse jornadas de refuerzo extraordinarios en días libres para los policías, días libres que el Ayuntamiento debía retribuir con un 75% de incremento sobre las jornadas ordinarias para así establecerlo el propio ARCT. Además, la jueza también en su sentencia dice que a ello hubo que añadir un índice de absentismo laboral del 30% de la plantilla, recordáis que hablamos de ello también en su momento, lo que condujo que la comisaría de Rigorrega estuviera cerrada durante 5 fines de semana del año 2015, sin que durante los mismos existiera ningún servicio policial local en toda la ciudad. Local, obviamente está también la Ertzaintza, como dijimos en su momento. Para evitar lo anterior, la Administración procedió a una reorganización de los grupos, pasando de 5 grupos de 3 personas a 4 grupos, de los cuales 3 son de 4 personas y 1 es de 3 personas, y una planificación individualizada y detallada para cada uno de los agentes, estableciendo los días y horas en los que tendrían que trabajar, lo que supuso que jornadas que en 2015 se prestaron y cobraron como de refuerzo extraordinarias pasaran en 2016 a planificarse como jornadas ordinarias, eliminando de esta forma los incrementos del 75%, lo que explicamos. Dice, entre otras cosas, que los recurrentes no niegan las deficiencias del servicio y demás, pero que de alguna forma lo atribuyen a que se amortizó una plaza y que había pocos agentes y demás. Y ante eso, la jueza dice que eso no se argumenta o no se prueba por la parte actora, y literalmente en una parte de la sentencia dice que sí obra en los folios 150 y 151 del tomo 2 un informe de experto independiente, cuyo autor es fulanito de tal, de fecha 14 de octubre del 2016, en el que se detalla con precisión que la plantilla de la Policía Local de Rigorrega ha pasado de 8 agentes en 1999 a 18 al inicio del 2016, añadiendo que la población del municipio, según datos del INE, ha pasado de 10.530 habitantes en 1999 a 12.339 en 2015, o lo que es lo mismo, en 1999 había un policía por cada 1.316 habitantes, mientras que en 2015 hubo un policía por cada 686 habitantes, siendo las competencias de la policía prácticamente las mismas en 1999 y en 2015, con lo cual pues creo que queda claro. Y luego ya en el fundamento de derecho tercero establece directamente o enuncia cuáles son los 5 motivos que las partes recurrentes se esgrimían para sostener la ilegalidad del decreto de aprobación del calendario 2016. Estos 5 eran, el primero de ellos, que tal calendario no fue negociado, incumpliendo así el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015 y el artículo 17 de la RCT. Alegan que no hubo voluntad negociadora y que además faltó el informe de riesgos laborales que la Administración omitió y que por tanto no se facilitó a la mesa. El segundo era la falta de motivación del decreto aprobatorio del calendario de 2016 al desconocerse las razones que condujeron a tales modificaciones. El tercero, la vulneración del derecho a la conciliación laboral y familiar debido a las modificaciones introducidas. El cuarto, vulneración de los descansos y por ello incumplimiento del artículo 22 de RCT al producirse alteraciones en las rotaciones o cadencias. Y por último, el quinto,
nocturnidad y festivos no contempladas en sus retribuciones ordinarias. Nueva valoración del complemento específico en el tramo de especial dedicación. Bueno, esos eran los 5 motivos que en los 2 recursos se manifestaban, por los que se pedía la legalidad, como decía. Y entrando ya en cada uno de ellos, vemos que en el primero, en cuanto al supuesto incumplimiento de la falta de negociación del calendario 2015, literalmente la sentencia dice en uno de sus párrafos: en tales actas, por las actas que se recogen en el expediente y que se aportó en el proceso judicial, queda claro que sí hubo voluntad negociadora por parte de la Administración, que solicitó de ELA que presentara un calendario alternativo ya en la primera reunión, acta del día 11, que convocó una segunda mesa el día 16, aceptando el cuadrante entregado por el propio jefe de la policía local, siendo que en la tercera mesa, la del día 23 de diciembre, que se convocó ante la falta de compromiso de la policía para cubrir las bajas, se ve con claridad la nula voluntad negociadora de la representación sindical, cuyo único objetivo era mantener el calendario del 2015. En otro párrafo, dice la jueza: difícilmente se puede sostener la falta de voluntad negociadora por parte de la Administración tras la celebración de 3 reuniones, 2 de ellas convocadas ante la falta de compromiso para hacer frente al alto índice de absentismo, preconstituyendo argumentos para el recurso contencioso, con tachas hacia el concejal. Y por último también, en otro de los párrafos, dice: los recurrentes confunden la naturaleza jurídica del calendario aprobado por el Ayuntamiento. De su argumento parece desprenderse que entienden que dicho calendario solo puede ser fruto de un pacto o acuerdo con los representantes de los trabajadores. Ignora que cuando la negociación colectiva fracasa, como es el caso presente, la Administración dispone de una potestad reglamentaria que deviene unilateral por efecto del fracaso de la negociación. Así, Tribunal Superior, 16.11.95 y otras. Por lo tanto, en este punto primero, en esta valoración primera, bueno, tiene un apartado segundo que hablaba del informe que se había omitido. Decía el informe de riesgos laborales que la Administración omitió y que por tanto no se facilitó. En este asunto, tras una serie de consideraciones de por qué ese artículo ni tan siquiera se debe aplicar y otras, concluye la jueza: en definitiva, sostener en el marco anteriormente descrito que el calendario del año 2016 no fue negociado y que debe ser anulado porque faltaba el informe de riesgos laborales es un argumento peregrino que no tiene el más mínimo sustento legal y que debe ser rechazado en su integridad. Con respecto al punto segundo, sobre una supuesta falta de motivación del cuadrante, solo leeremos uno de los párrafos, el párrafo inicial, en el que la jueza dice: la motivación está recogida con extensión y detalle en las 3 actas de la negociación, en las que se incide con énfasis en las causas de las modificaciones, esto es, la necesidad de cumplir con las horas establecidas legalmente y la necesidad de hacer frente al alto índice de absentismo laboral. Los 2 decretos que se recurren y sus antecedentes cumplen sobradamente las exigencias del artículo 54.1 de la Ley 30/1992. Pasando ya al punto tercero, sobre una supuesta vulneración de la conciliación familiar y laboral, entre otros argumentos también, la jueza dice: no puede acogerse tal argumentación, pues el cumplimiento de la legalidad, esto es, el cumplimiento de las 1.592 horas de trabajo que son preceptivas en cada uno de los agentes, nunca puede constituir un aumento de la jornada laboral, ni mucho menos una ampliación encubierta de la jornada laboral, y por supuesto ninguna relación tiene con la existencia de vacantes. Y además, dice, lo que instan los recurrentes se identifica como la conocida técnica del espigueo, que supone reclamar para sí la aplicación de las mejores condiciones del régimen de horario a turnos, esto es, trabajar una semana sí y otra no, y a la vez aplicar las mejores condiciones del régimen de horarios normalizados, esto es, no trabajar ni en fines de semana ni en festivos. No procede, dice la jueza. Y concluye diciendo nuevamente: los recurrentes confunden un concepto elemental al entender que la conciliación laboral y familiar integra un derecho a no trabajar o a trabajar menos de lo establecido legalmente. En el punto 4, en la supuesta vulneración de los descansos y por ello incumplimiento del artículo 22 de la RCT,
También no nos alargaremos mucho y leeremos solo un único párrafo en el que la jueza dice: el argumento es parcial e interesado, porque tales horas de exceso surgieron de los déficits que presentaba el calendario de 2015, en concreto 106 horas menos de media, por lo que para que la línea argumentativa de los recurrentes tuviera algo de coherencia, el calendario del 2016 debería incrementarse en 106 horas, que representarían 13 días más de trabajo en el año 2016 y que ya fueron cobrados como jornadas ordinarias en el 2015. Si os recordáis, ya lo mismo que presentó el concejal en su momento. Y por último, en el último punto, en el quinto argumento, nocturnidad y festivos no contemplados en sus retribuciones ordinarias y petición de no evaluación del complemento específico en el tramo de especial dedicación, de inicio ya, como encabezamiento de un párrafo, la jueza es tajante diciendo: este argumento es falso. Da otra serie de argumentos y al final, si bien dice: bien es cierto que el tenor literal del acuerdo plenario de refundición de pluses del año 2000 no recoge expresamente la denominación de la nocturnidad y la nocturnidad en día festivo. Pero más adelante dice: de lo que pueda afirmarse, después de otras consideraciones, que los pluses por nocturnidad en días festivos y las festividades sí están incluidos en el complemento específico. Esto en la propia sentencia en mayúsculas y remarcado. Desde el año 2000, alcanzando en el año 2016 las 108.617 pesetas, 652,80 euros. De todo lo anterior, solo cabe ratificar las conclusiones del informe del experto independiente, afirmando que el complemento específico ha crecido desmesuradamente y que no procede su revisión.